Mi hijo me invitó a cenar. Dijo que tenía algo importante que discutir, algo sobre el futuro de la familia. Una hora antes de la hora programada para salir, mientras me abrochaba un par de mancuernillas que mi difunta esposa me regaló, mi abogado me envió un mensaje de texto. Tenía solo 3 palabras, todas en letras mayúsculas. Me contó la terrible verdad sobre mi hijo y por qué esa cena no era una reunión familiar, sino una emboscada. Déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo y asegúrense de darle me gusta. Y suscribirse si creen que la sabiduría es un arma silenciosa, que nunca debe ser subestimada. El silencio en mi estudio era un viejo amigo reconfortante. Era ese tipo de quietud profunda y asentada, que solo proviene de una vida rodeada de libros, con sus lomos de cuero y papel, absorbiendo los bordes afilados del mundo. Me estaba preparando para ir a cenar a casa de mi hijo, Sebastián. El ritual era familiar. Me paré frente al pequeño galán de noche de caoba cerca de mi ventana, un lugar donde el sol de la tarde proyectaba sombras largas y suaves a través de la habitación. Sobre su superficie pulida descansaba un par de mancuernillas de plata, cada una con un diseño de nudos simple y elegante. Fueron un regalo de mi esposa, Elena, para nuestro 25º aniversario, años antes de que falleciera. Pulirlas con un paño suave era más que un hábito. Era una comunión, una forma de llevarla conmigo hacia la velada. El leve aroma a aceite de limón de la madera y la fragancia polvorienta de los libros antiguos llenaban el aire. Mi hogar, una casona histórica en las afueras de la gran ciudad, era mi santuario. Cada objeto guardaba una historia, cada rincón una memoria. Las paredes, forradas de piso a techo con estanterías de roble, no eran solo para almacenamiento. Eran un testamento de una vida dedicada al paciente y meticuloso mundo de la restauración de libros raros y manuscritos. Orden, historia y dignidad. Esos eran los principios por los que vivía. Y entonces, un sonido completamente ajeno a esa paz interrumpió el momento. Un zumbido agudo e insistente vibró a través del mueble de madera, haciendo que las mancuernillas bailaran por una fracción de segundo. Mi teléfono. Rara vez recibía mensajes por la noche. Mi círculo se había vuelto más pequeño con los años, más selecto. Lo levanté esperando un recordatorio de la sociedad histórica local, o tal vez una nota de un antiguo colega, pero el nombre en la pantalla hizo que se me cortara la respiración. Roberto Méndez. Mi abogado y, más que eso, mi amigo por casi 40 años. Debajo de su nombre había un mensaje de solo 3 palabras, pero estaban escritas con la fría y dura finalidad de las letras mayúsculas. Llámame de inmediato. Mi corazón, que había estado latiendo con el ritmo constante y tranquilo de un reloj de abuelo, dio una sacudida repentina y dolorosa. Roberto era el epítome de la compostura profesional. Era un hombre que se comunicaba mediante correos electrónicos cuidadosamente redactados y citas programadas. En 4 décadas de amistad y asesoramiento legal, nunca había usado ese lenguaje. Nunca. Era el equivalente digital de una sirena gritando en mi mundo tranquilo y ordenado. El contraste entre la escena tranquila a mi alrededor y la cruda urgencia de esas 3 palabras creó un abismo en el aire. Algo andaba terriblemente mal. Marqué su número. Mis dedos se sentían extrañamente torpes. El teléfono apenas completó un timbrazo antes de que él respondiera. No hubo preámbulos, ni un hola, Arturo. ¿Cómo estás? Solo su voz, despojada de toda cortesía, tensa y forzada. Arturo. Gracias por devolverme la llamada tan rápido. ¿Estás solo? ¿Puedes hablar con libertad? Estaba sentado en mi sillón de cuero ahora, con las mancuernillas de plata todavía apretadas en mi otra mano, su metal frío contra mi palma. Sí, Roberto. Estoy en casa. Me estaba preparando para salir. ¿Qué ha pasado? Tomó una respiración profunda, y pude escuchar el crujido de papeles en su extremo. Era el sonido de un abogado preparándose para dar noticias devastadoras.
Mi oficina acaba de recibir una copia de cortesía de una petición legal presentada esta mañana en el tribunal. Te involucra a ti. Esperé. El silencio se extendió, denso con un temor no expresado. Roberto había manejado los asuntos de nuestra familia desde la época de mi padre. Me ayudó a establecer mi negocio. Redactó mi testamento con Elena. Conocía cada detalle financiero y personal de mi vida. Él era el guardián de la historia legal de nuestra familia. «¿La petición?», dijo Roberto, con voz baja y mesurada. «Fue presentada por Sebastián. El nombre quedó suspendido en el aire entre nosotros. Sebastián, mi hijo. Está solicitando al tribunal una tutela de emergencia sobre ti y tu patrimonio». Las palabras no parecían tener sentido al principio. Tutela era un término que asociaba con los muy ancianos, las personas muy enfermas que verdaderamente habían perdido su camino en el mundo. No podía aplicarse posiblemente a mí. ¿Bajo qué fundamentos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Pude escuchar a Roberto pasar una página. Comenzó a leer, y las palabras que pronunció fueron un asalto clínico y brutal. El documento alega un deterioro significativo y progresivo en tu capacidad cognitiva. Hizo una pausa. Afirma que ya no eres capaz de gestionar tus propios asuntos financieros de manera racional, y declara que te has vuelto, y cito, susceptible a influencias indebidas de partes externas. Cada frase era una daga legal cuidadosamente elegida, diseñada para pintarme como un anciano frágil e incompetente. Era un retrato de alguien que yo no reconocía. La invitación a cenar de Sebastián repentinamente encajó en su lugar, no como un gesto de afecto, sino como una pieza de un rompecabezas horroroso. «Roberto», dije, mi voz ganando un borde duro y claro. «Él me invitó a su casa a cenar esta noche». Hubo un suspiro pesado al otro lado de la línea. «Por supuesto que lo hizo», dijo Roberto, con un tono mezclado de un disgusto cansado. «Arturo, escúchame con mucha atención. Esa cena no es una comida familiar, es una evaluación. Es probable que tenga a alguien allí, un médico, un psicólogo, alguien que pueda actuar como testigo de tu supuesto deterioro. Estarán observando todo lo que haces, todo lo que dices. Es una trampa». Colgué el teléfono. El silencio que volvió a inundar la habitación era diferente ahora. Ya no era pacífico, era pesado, sofocante, lleno del eco de las palabras de Roberto. Mi hijo. Mi propio hijo estaba tratando de que me declararan mentalmente incompetente. Estaba tratando de despojarme de mi autonomía, mi hogar, el trabajo de mi vida. Estaba tratando de borrarme mientras aún estaba vivo. No sentí rabia, no sentí pánico. Lo que se asentó sobre mí fue una claridad profunda y escalofriante, como un fragmento de hielo formándose en mi pecho. Todos los pequeños momentos inquietantes de los últimos meses de repente cobraron sentido. Las preguntas insistentes de Sebastián sobre mi cartera de inversiones. Sus comentarios casuales sobre que la casa era demasiado grande para una sola persona. Las consultas excesivamente dulces de su esposa, Paulina, sobre si recordaba tomar mis pastillas. No eran expresiones de preocupación, eran reconocimiento. Miré a través de la habitación hacia la fotografía enmarcada en mi escritorio. Era de Elena, tomada en el jardín detrás de nuestra casa. Ella estaba sonriendo, con los ojos llenos de la inteligencia y calidez que amé durante 45 años. ¿Qué habría dicho ella? Ella me habría dicho que fuera inteligente. Ella me habría dicho que fuera fuerte. Ella me habría dicho que luchara. Mi primer instinto fue llamar a Sebastián y cancelar. Desatar el torrente de traición y dolor que se estaba acumulando dentro de mí. Pero eso es lo que él esperaría. Él contaba con una reacción emocional, tal vez confusa, de un anciano. Eso sería jugar justo en sus manos. Y así tomé una decisión. No cancelaría la cena. Iría, pero no entraría como su padre, un invitado en su hogar. Entraría como un adversario. Él había comenzado una guerra sin mi conocimiento, pero había cometido un error crítico. Me había revelado toda su estrategia antes de que la primera batalla siquiera hubiera comenzado.
Él pensaba que estaba tendiendo una trampa para un anciano débil. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse al hombre que le había enseñado a jugar ajedrez. Me levanté y caminé de regreso al galán de noche. Mis manos estaban perfectamente firmes ahora. Recogí las mancuernillas de plata, los nudos de metal sintiéndose sólidos y tranquilizadores en mi agarre. Empujé una a través del puño blanco almidonado de mi camisa, luego la otra. El clic silencioso de los cierres sonando como la carga de un arma. Cuando miré mi reflejo en la madera oscura del mueble, el hombre que me devolvía la mirada no era una víctima. Sus ojos eran claros y fríos. Estaba listo. La guerra por mi vida acababa de comenzar. El viaje a la casa de Sebastián fue un trayecto a través de una vida que él pensaba conocer. Las calles familiares de mi vecindario, bordeadas de viejos robles y casas que habían estado allí por un siglo, se sentían diferentes ahora, como el escenario de una obra cuyo guión había sido reescrito repentina y cruelmente. El sol poniente pintaba el cielo en tonos de naranja y púrpura magullado, proyectando largas sombras que parecían arañar el camino por delante. Mis manos estaban firmes sobre el volante forrado en cuero de mi viejo y confiable sedán. El auto era como yo, un producto de una era diferente, construido con acero sólido y un motor que podías entender solo con escucharlo. Por dentro, sin embargo, mi mente era una tormenta de recuerdos, cada uno una pieza de un rompecabezas que solo ahora comenzaba a resolver. Las palabras de Roberto resonaban con cada zumbido silencioso de los neumáticos sobre el asfalto. Capacidad cognitiva disminuida. Incapaz de manejar sus propios asuntos financieros. Las frases eran tan clínicas, tan impersonales, y sin embargo se sentían como una violación física. Pensé en un almuerzo hace solo un mes. Sebastián había insistido en que nos reuniéramos en su club, un lugar de maderas oscuras, latón pulido y conversaciones importantes en voz baja. Todo era muy elegante, muy moderno, un mundo lejos del desorden cómodo de mi propio hogar. Sobre platos de comida artísticamente arreglada, se había inclinado hacia adelante con esa expresión seria y preocupada que había perfeccionado. «¿Papá?», había dicho, su voz una mezcla suave de respeto y autoridad. «¿Estás seguro de que es prudente gestionar esa cartera de inversiones tú solo? El mercado es tan volátil en estos días. Un movimiento en falso». Había dejado la frase colgando en el aire. Una advertencia benévola. En ese momento lo había visto como la preocupación de un hijo, tal vez un intento torpe de conectar con mi mundo. Ahora lo veía por lo que era, una sonda, una prueba, para ver cuán fuerte estaba sosteniendo las riendas. Y Paulina, una semana después, llamándome por teléfono, su voz goteando una dulzura artificial. «Arturo, estábamos tan preocupados». Sebastián mencionó que parecías un poco olvidadizo la última vez que hablamos. ¿Te estás acordando de tomar tus vitaminas? Es tan importante para tu memoria, ya sabes. Siempre se enmarcaba como amor, como cuidado. Intercambiaban esas rápidas miradas de complicidad, pequeñas sonrisas compartidas que yo había interpretado como el lenguaje de una pareja amorosa. Ahora entendía. Era la comunicación silenciosa de conspiradores. Cada pregunta sobre mi salud, cada preocupación fingida sobre mi seguridad en la casa grande, no se trataba de mi bienestar. Se trataba de construir un caso. Estaban recolectando anécdotas, torciendo momentos de olvido normal para convertirlos en evidencia para su narrativa de mi declive. Eran termitas royendo silenciosamente los cimientos de mi vida. Todo mientras me decían qué hermosa casa tenía. El recuerdo que verdaderamente me heló la sangre, sin embargo, fue de 2 meses atrás. Fue el momento en que la máscara verdaderamente se había deslizado, y yo, en mi amor paternal, había elegido volver a colocarla en su lugar por él. Había venido a mi estudio, su energía demasiado grande e inquieta para el espacio tranquilo. Estaba vibrando con una idea, una empresa inmobiliaria de alto riesgo que involucraba condominios de lujo en un centro tecnológico en desarrollo. Esparció folletos brillantes sobre mi escritorio antiguo,
las imágenes de acero y vidrio luciendo obscenas junto a mi colección de manuscritos del siglo XVIII. Quería una inversión significativa, una suma que habría requerido que liquidara una porción sustancial de mis bonos de bajo riesgo cuidadosamente seleccionados. Escuché pacientemente, y luego, después de revisar el prospecto, le di mi evaluación honesta. Era una apuesta pura y simple, construida sobre especulación y deuda. Le dije que no. El cambio en su comportamiento fue instantáneo. El hijo encantador y entusiasta se desvaneció, reemplazado por un extraño frío y petulante. Su rostro se tensó, sus ojos se entrecerraron, y luego dijo las palabras que yo había tratado con tanto esfuerzo de olvidar. Es mi dinero futuro de todos modos, papá. Tú solo eres quien lo está guardando por ahora. La frase me había golpeado con la fuerza de un golpe físico, el puro derecho desnudo de ello. Por un momento me quedé sin habla. Esta fortuna, este hogar, esta vida, no era algo que simplemente estuviera sosteniendo. Era el resultado de 50 años de trabajo duro, de ahorro prudente, de una sociedad con su madre construida sobre sueños compartidos y sacrificios silenciosos. Era el legado que esperaba dejarle, sí, pero un legado es un regalo, no una deuda. En ese momento lo había atribuido a la arrogancia de un hombre joven inmerso en el despiadado mundo de las finanzas, un mundo donde todo tenía una etiqueta de precio y nada tenía valor real. ¿Había hecho a un lado el comentario? Enterrándolo bajo la esperanza de que mi hijo fuera mejor que sus peores impulsos. Pero mientras giraba hacia su calle, con las casas estériles y descomunales paradas en filas perfectamente cuidadas, finalmente me permití enfrentar la verdad. Aquello no fue un impulso. Esa era su creencia central. Él no me veía como su padre, sino como un guardián obstinado, un custodio de su herencia que estaba viviendo demasiado tiempo y pensando con demasiada claridad. Había sentido el frío escalofrío de su ambición ese día en mi estudio, una advertencia instintiva profunda de que algo estaba fundamentalmente roto en él, pero lo había ignorado. No había querido verlo. No había querido creer que el niño que había criado pudiera mirarme y ver solo un signo de dólar. Ese fue mi fracaso. No un fracaso de la mente, como él afirmaba en sus papeles legales, sino un fracaso del corazón. Lo había amado demasiado para verlo como quien realmente era. Esa ceguera terminaba esta noche. La verdad era que esta batalla no había comenzado hace una hora con la llamada de Roberto. Había comenzado hace una semana en los tranquilos confines revestidos de madera de su oficina. La vaga inquietud que se había estado acumulando en el fondo de mi mente, ese zumbido bajo y persistente de que algo andaba mal, finalmente se había vuelto demasiado fuerte para ignorar. Era la acumulación de las preguntas inquisitivas de Sebastián y la preocupación empalagosa de Paulina, culminando en ese momento feo en mi estudio sobre el negocio inmobiliario. Así que había llamado a Roberto. No le había dicho que sospechaba que mi hijo tramaba algo en mi contra. Eso habría sonado demente, los desvaríos de un anciano paranoico. En cambio, lo había enmarcado como simple prudencia, el acto responsable de un hombre en sus 70 poniendo sus asuntos en orden. «Roberto», le dije por teléfono, «creo que es hora de una revisión exhaustiva. El testamento, el patrimonio, los fideicomisos, todo. Solo quiero asegurarme de que todo el lenguaje sea blindado». Él había estado de acuerdo sin dudarlo, y nos reunimos el martes siguiente. Su oficina, muy parecida a mi estudio, era un lugar de orden reconfortante. Libros de leyes encuadernados en cuero oscuro se erguían en filas silenciosas y vigilantes. El único arte en la pared era su título de abogado enmarcado y una fotografía de buen gusto en blanco y negro del edificio de la Corte Suprema. Nos sentamos frente a su gran escritorio de caoba, con una jarra de café fresco entre nosotros. Expuse mis sentimientos, no como acusaciones, sino como observaciones. Hablé del nuevo e intenso interés de Sebastián en mis finanzas. Mencioné la extraña conversación sobre la casa. Describí una sensación general de estar siendo evaluado.
Observé el rostro de Roberto mientras hablaba. Escuchó sin interrumpir, con las manos juntas frente a él. Era un maestro en ver los patrones que la gente común pasaba por alto. Veía las formas legales que podían tomar las sombras. No me llamó paranoico. No descartó mis preocupaciones. Simplemente asintió lentamente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle que compartía. Él conocía a mi hijo. Lo había visto crecer de un niño brillante y ambicioso a un hombre impulsado y tal vez despiadado. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: «Siempre es sabio estar preparado para cualquier eventualidad, Arturo. Veamos tus opciones para proteger tu legado, no solo para distribuirlo». Él había entendido el miedo no expresado detrás de mis palabras. Fue Roberto quien mencionó por primera vez el instrumento legal específico. Lo llamó la defensa definitiva de un legado, un fideicomiso irrevocable. Me lo explicó con una claridad tranquila y deliberada. Era una fortaleza. Cualquier activo colocado dentro de sus muros ya no me pertenecería a los ojos de la ley. Pertenecería al fideicomiso mismo, administrado por un fiduciario. Yo, en este caso, para el beneficio exclusivo de un beneficiario designado. Una vez que se firmaran los papeles y se fondeara el fideicomiso, la acción no podría deshacerse, ni por mí, ni por un tribunal, ni por nadie. Era un acto final y permanente. «Esto no es un escudo, Arturo», me había advertido, sus ojos clavándose en los míos. «Esto es el crepúsculo de los dioses. Estarías renunciando voluntariamente al control de todo lo que has construido para protegerlo. Debes estar absolutamente seguro». En ese momento no estaba seguro. Simplemente estaba siendo cauteloso. Pero acordé que deberíamos preparar los documentos. Se sentía como ensamblar un arma que rezaba nunca tener que usar. Pasamos el resto de la tarde delineando los términos. El beneficiario fue una elección fácil. Una fundación que se establecería en nombre de Elena, dedicada a la preservación de la literatura y las artes. Era el tributo perfecto para ella, una forma de hacer inmortal el trabajo de nuestra vida compartida. Los asistentes legales de Roberto redactaron el extenso papeleo, prepararon las escrituras de la casa, los acuerdos de transferencia para la cartera de inversiones, el acta constitutiva de la fundación. Para el final de la semana, una carpeta gruesa descansaba en la bóveda de la oficina de Roberto. Una reestructuración completa y total de mi existencia esperando un comando final. Era un gigante dormido. Lo habíamos dejado así. Un plan de contingencia. Una defensa contra una amenaza que todavía esperaba que fuera solo un producto de mis propias ansiedades. Pero la llamada de Roberto esta noche, esa había sido la señal. Esa había sido la bengala en la oscuridad, confirmando que la amenaza era real, que era inminente, y que era hora de despertar al gigante. La petición de tutela era la declaración de guerra de mi hijo. Mi instrucción tranquila a Roberto por teléfono, hace solo unos minutos fue mi respuesta. «Roberto, procede, activa todo». Esa fue mi respuesta. Mi hijo no tenía idea. Pensaba que estaba caminando hacia una cena con su viejo padre olvidadizo. No podía imaginar posiblemente que, para cuando estrechara mi mano en su puerta principal, ya estaría completa e irrevocablemente desheredado. La calle de Sebastián estaba a 2 cuadras de distancia. Vi el desvío familiar, el que había tomado para incontables cumpleaños, días festivos y cenas dominicales a lo largo de los años. Pero pasé de largo. Necesitaba un momento. Necesitaba pararme en tierra firme antes de entrar en las arenas movedizas que él había preparado para mí. Orillé el auto hacia la acera en una calle lateral tranquila y arbolada. Las casas aquí eran más antiguas, más modestas que la mansión ostentosa de mi hijo. Una farola ámbar parpadeó, proyectando un brillo teatral y solitario en el interior del auto por un momento. Simplemente me senté allí, con las manos descansando en el volante, observando los últimos vestigios de la luz del día desvanecerse del cielo. No había vacilación en mi corazón, no había duda. Solo existía la certeza fría y dura de un acto necesario. Saqué mi teléfono,
La luz brillante de la pantalla se sintió como una intrusión en el auto oscuro. Mi pulgar flotó sobre el nombre de Roberto por un segundo, no por indecisión, sino en reconocimiento de la finalidad de lo que estaba a punto de hacer. Este era el momento en que el viejo mundo terminaba. Presioné el botón de llamar. Respondió al primer timbrazo, su voz tan tranquila y lista como la mía. ¿Arturo?, preguntó, aunque ya lo sabía. Es hora, Roberto, dije. Mi voz era firme, uniforme. Procede. Activa todo. Hubo una breve pausa en el otro extremo. El sonido de un hombre tomando una sola respiración profesional antes de ejecutar una orden de gran consecuencia. «Entendido», respondió. Su tono era totalmente de negocios ahora. Los documentos de transferencia se presentarán electrónicamente ante la Oficina de Registro del Condado y el Departamento de Fideicomisos del banco. El proceso tomará aproximadamente 15 minutos para volverse legalmente vinculante. El acta constitutiva de la fundación se activará simultáneamente. Una vez que presione enviar, Arturo, es definitivo, es irrevocable. Sabía lo que estaba preguntando. Me estaba dando una última oportunidad para retroceder. Entiendo, dije. Gracias, Roberto, por todo. Vaya con Dios, mi amigo, dijo. Y la línea se cortó. Bajé el teléfono. El trabajo de una vida, el legado de una familia, décadas de acumulación y planificación cuidadosa. Todo estaba ahora en movimiento, siendo transferido y transformado por el lenguaje silencioso e instantáneo de la ley. Acababa de prender fuego al puente que conectaba el futuro de mi hijo con mi pasado. No había vuelta atrás. Pero había una llamada más por hacer. Esta era diferente. No se trataba de estructuras legales ni carteras financieras. Se trataba de mi alma. Me desplacé por mis contactos y encontré el nombre: Julián. Julián no era solo un corredor de libros raros. Era una de las pocas personas que quedaban en el mundo que entendía lo que mi colección verdaderamente representaba. Entendía el arte del encuadernador, la historia contenida en una marca de agua, el alma de una historia que había sobrevivido por siglos. Entendía que mi biblioteca no era un activo, era una vida. Respondió con su tono cálido y erudito habitual. Arturo, esperaba no saber de ti esta noche. Él sabía lo que significaba esta llamada. Hola, Julián, dije. Ha llegado el momento. El arreglo que discutimos para la colección. Vamos a seguir adelante. Hubo un suspiro tranquilo en su extremo. Lamento verdaderamente que se haya llegado a esto, Arturo, dijo, su voz llena de empatía genuina. Pero te aseguro que el Departamento de Colecciones Especiales de la Universidad está listo. Entienden el honor que se les está otorgando. La sala de lectura Elena Méndez será un tributo hermoso. Su nombre y el tuyo serán honrados apropiadamente. Cerré los ojos. La sala de lectura Elena Méndez. Era perfecto. Gracias, Julián. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, le dije. Enviaré la confirmación final por correo electrónico dentro de la hora. Nos despedimos y terminé la llamada. Coloqué el teléfono en el asiento del pasajero y tomé una respiración larga y lenta. El aire llenó mis pulmones y, al exhalar, sentí el peso de décadas levantarse de mis hombros. El peso de la expectativa, el peso de la esperanza tensa de un padre. El peso de un legado que había llevado para un hijo que lo veía solo como una carga para ser monetizada. Todo se había ido. Ya no era el custodio de la herencia de Sebastián. Ahora era simplemente Arturo Méndez, un hombre con un estipendio anual modesto y una vida por vivir. Me sentí libre, una profunda, tranquila y poderosa sensación de liberación. Puse el auto en marcha, señalicé y me alejé de la acera, girando de regreso hacia la calle de mi hijo. La batalla aún estaba por venir. Pero él no lo sabía todavía. La guerra ya había sido ganada. Entré en el largo camino pavimentado y estacioné el auto. La casa de Sebastián no era tanto un hogar como una declaración. Era una estructura masiva de vidrio, acero y estuco blanco rígido.
una colección de formas geométricas imponentes que parecían haber sido dejadas caer sobre el césped perfectamente cuidado desde una gran altura. No había pendientes suaves en el techo, ni un porche acogedor, ni historia en sus líneas limpias e implacables. Era una casa que valoraba la privacidad sobre la comunidad, una fortaleza diseñada para mantener al mundo fuera. Mientras caminaba por el sendero de pizarra, no pude evitar contrastarlo con mi propio hogar, un lugar de ladrillo cálido y madera desgastada, una casa que se había asentado cómodamente en la tierra durante más de 100 años. Sus paredes saturadas con las historias silenciosas de una vida bien vivida. Mi hogar olía a papel viejo, aceite de limón y pan horneado. Este lugar, imaginé, olía solo a limpiador de vidrios y dinero. La pesada puerta principal se abrió antes de que tuviera oportunidad de tocar el timbre, como si hubieran estado vigilándome. Y allí estaban, mi hijo y su esposa, enmarcados en la entrada como un retrato del éxito moderno. Sebastián estaba vestido con ropa casual costosa que pretendía parecer natural, pero que de hecho estaba meticulosamente seleccionada. Paulina estaba a su lado, una visión en seda color crema, su cabello rubio peinado con una precisión que desafiaba la gravedad. Pero fueron sus sonrisas las que más me impactaron. Eran enormes, deslumbrantes, perfectamente blancas y totalmente desprovistas de calidez. Eran las sonrisas de personas posando para una revista, no las de un hijo dando la bienvenida a su padre. ¡Papá!, retumbó Sebastián con la voz antinaturalmente alegre. «¿Estás aquí? Nos estábamos preocupando». Dio un paso adelante y me dio un abrazo rápido de un solo brazo que fue más una palmada en la espalda. Paulina se deslizó tras él, colocando un beso ligero y aéreo en algún lugar en la vecindad de mi mejilla. Su perfume era caro y abrumador. «Arturo, es tan maravilloso verte», arrulló ella. Sus ojos, sin embargo, no sonreían. Me estaban escaneando, evaluando mi postura, mi ropa, mi expresión. No era un invitado, era una exhibición. Les devolví la sonrisa interpretando mi papel. «Es bueno verlos también. Tienen una casa hermosa». Me llevaron adentro, hacia una gran sala cavernosa con un techo de 6 metros de altura y una pared de vidrio que daba a una piscina estéril y perfectamente azul. Los muebles eran escasos y angulares. El arte en las paredes era abstracto y agresivo, y no había fotografías, ni desorden, ni señales de vida real. Era como entrar en el vestíbulo de un hotel de lujo, y entonces la vi. Sentada en un sillón de aspecto severo que parecía diseñado más para interrogatorios que para la comodidad, estaba una mujer que nunca había visto antes. Tendría tal vez unos 50 y tantos años, vestida con un saco profesional elegante, su cabello canoso cortado en un estilo bob pulcro y serio. Sostenía un vaso de agua en sus manos y observaba mi entrada con una mirada de evaluación tranquila y neutral. Ella no era una invitada casual. Sebastián hizo un gesto hacia ella con un movimiento amplio y magnánimo. «Papá, quiero que conozcas a una muy querida amiga nuestra», dijo, su voz suave como la seda. «Esta es la doctora Viviana Torres». La palabra «doctora» aterrizó en el aire con un peso deliberado. Caminé hacia ella, mi mano extendida, una sonrisa cortés y de abuelo fija en mi rostro. Por dentro, la pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. Esta era la experta. Esta era la observadora imparcial que testificaría sobre mi capacidad disminuida. Ella estaba aquí para documentar cada pausa en mi discurso, cada anécdota repetida, cada momento de confusión percibida, y traducirlo al lenguaje frío y condenatorio de una evaluación psiquiátrica. Tomé su mano. Su apretón era firme, seco y profesional. No era el apretón de manos de una amiga. Sus ojos, de un azul pálido e inteligente, se encontraron con los míos. No eran crueles, pero eran profunda e intensamente analíticos. Eran los ojos de una científica observando un espécimen, entrenada para notar cada detalle, para categorizar cada comportamiento,
para permanecer objetiva y emocionalmente desapegada. Conocí a su tipo. Había trabajado con académicos y especialistas toda mi vida. Tenían una forma de mirar el mundo, de descomponerlo en puntos de datos. En ese momento, yo era un punto de datos. «Doctora Torres», dije, mi voz cálida y amistosa, «es un absoluto placer conocerla. Cualquier amigo de Sebastián es amigo mío». Ella devolvió una pequeña sonrisa profesional. «El placer es todo mío, señor Méndez. He oído mucho sobre usted». Estaba seguro de que sí. Casi podía ver el archivo en su mente, el que mi hijo había proporcionado tan generosamente, lleno de sus historias cuidadosamente seleccionadas sobre mis supuestas fallas. La emboscada ya no era una teoría. Estaba parado en medio de ella. La trampa estaba puesta, y los cazadores me sonreían, completamente inconscientes de que su presa sabía exactamente dónde estaba escondido cada lazo. Nos trasladamos al comedor, un espacio que se sentía más como una sala de juntas corporativa que como un lugar para que una familia compartiera una comida. Una mesa larga y oscura de madera pulida se extendía a través de la habitación, reflejando el candelabro moderno y frío que colgaba sobre ella como una araña cristalina. Los cubiertos eran perfectos, la platería alineada con precisión geométrica, las copas de vino brillando intactas. Era una escena de perfección calculada, y yo era el único elemento defectuoso que pretendían documentar y eliminar. La comida fue servida por un servicio de catering silencioso y eficiente, permitiendo a mis anfitriones centrar toda su atención en su proyecto, el desmantelamiento suave y amoroso de mi competencia. La conversación comenzó, como sabía que lo haría, con un viaje por el carril de la memoria, un camino cuidadosamente curado por Sebastián para conducir directamente a su destino deseado. Se rió con un sonido fuerte y artificial que resonó ligeramente en la habitación minimalista. «Papá, Paulina y yo estábamos hablando de esto el otro día. ¿Recuerdas ese verano que fuimos al lago y dejaste las llaves del auto en el refrigerador? Estabas tan seguro de que las habías perdido. Pasamos 2 horas buscándolas bajo el sol ardiente». Paulina intervino, colocando una mano en su brazo en un gesto de recuerdo cariñoso compartido. «¡Ay! Eso fue divertidísimo. Y Arturo, ¿recuerdas la Navidad pasada cuando nos contabas sobre tu viaje a la capital cultural y no podías recordar el nombre del museo que visitaste? Seguías llamándolo el gran edificio de arte». Ella me sonrió, una sonrisa suave y compasiva que era más insultante que cualquier ceño fruncido. Cada historia era una prueba presentada como una anécdota familiar encantadora, pero destinada como un punto de datos para el informe no escrito de la doctora Torres. Prueba A, pérdida de memoria a corto plazo. Prueba B, confusión con respecto a sustantivos comunes. La doctora Torres, por su parte, interpretó su papel con sutileza magistral. Se inclinaba hacia adelante, su expresión de genuino interés, y hacía preguntas de seguimiento aparentemente inofensivas. «Eso suena como un viaje maravilloso al lago, Arturo. ¿Qué año fue ese? ¿Lo recuerda?» Una prueba de memoria a largo plazo. Más tarde, mientras Sebastián discutía un evento político reciente, ella se volvió hacia mí. «Es todo tan confuso de seguir en estos días, ¿no es así?» Justo le estaba diciendo a mi esposo, «¿Quién es el actual alcalde de la ciudad?» Dios mío, ahora parece que lo he olvidado por completo. Una prueba de orientación a eventos actuales. Estaban tejiendo una red con mis propios recuerdos, mi propia vida, y usándola para atraparme. Cada palabra, cada pregunta, cada risa compartida era un hilo en esa red. Pensaban que yo era una mosca debilitándose con cada lucha. No tenían idea de que yo era la araña. Y así comencé mi actuación. Permití que una mirada de leve confusión cruzara mi rostro mientras Sebastián contaba su historia, las llaves en el refrigerador. Dije, con mi voz un poco distante, «Cielos, ¿realmente hice eso? Supongo que debo haberlo hecho. Mi memoria para las pequeñas cosas no es exactamente lo que solía ser». Me reí entre dientes junto con ellos.
un sonido suave y autocrítico que sabía que interpretarían como la triste aceptación de una mente que falla. Les di el regalo de mi debilidad. Cuando Paulina sacó a colación el museo, agité una mano despectiva, un gesto de leve frustración. Ah, sí, los detalles. Parecen escaparse en estos días. Tantos museos, tantos años. Dejé que mi frase se desvaneciera como si el esfuerzo de completarla fuera simplemente demasiado. Les estaba dando exactamente el material que necesitaban, alimentando su narrativa con momentos perfectamente elaborados de senilidad fingida. Cuando la doctora Torres preguntó sobre el alcalde, dudé. Miré hacia el techo como si buscara el nombre. «Ay, déjeme ver», medité. «El alcalde. ¿No era ese tipo...?» No, él estuvo hace años. Está en la punta de mi lengua. La miré con una sonrisa ligeramente avergonzada. «Lo siento, doctora. El nombre se me escapa en este momento». Pude ver el brillo en el ojo de Sebastián. Era un parpadeo de triunfo puro y sin adulterar. Era la mirada de un depredador que ve tropezar a su presa. Pensaba que mi actuación era real. Veía mis pausas deliberadas como lapsus cognitivos, mi confusión fingida como un declive genuino. Ocasionalmente captaba la mirada de Paulina, un asentimiento casi imperceptible pasando entre ellos. «Está funcionando», decía la mirada. «Es exactamente como esperábamos». Me aseguré de hacer preguntas simples que pudieran interpretarse como desorientación. «¿Es esto pescado o pollo, querida? Mi vista con esta luz, oh. Recuérdame, Sebastián, ¿qué es lo que hace tu empresa de nuevo? Algo con computadoras, ¿no es así?» Cada pregunta era una confirmación para ellos, y otro clavo en el ataúd de mi competencia legal. Estaban tan ocupados felicitándose por su astucia que no notaron la calma fría y constante detrás de mis ojos supuestamente nublados. No vieron que yo no estaba solo interpretando un papel. Estaba dirigiendo toda la escena. Les estaba permitiendo construir su caso ladrillo por ladrillo sobre una base de mentiras. Les estaba permitiendo su momento de victoria, dejándolos subir tan alto como pudieran en su montaña de arrogancia. Cuanto más alto subieran, más satisfactoria sería la caída. Los platos de postre fueron retirados y se sirvió un café rico y oscuro en finas tazas de porcelana. Un silencio descendió sobre la mesa, pero no era uno cómodo. Era el silencio cargado y expectante de un teatro justo antes de que comience el tercer acto. Sebastián se aclaró la garganta, un sonido pequeño y deliberado que atrajo toda la atención hacia él. La doctora Torres se movió en su silla, su postura cambiando sutilmente de la de una invitada a cenar a la de una observadora clínica. Paulina cruzó las manos sobre la mesa, su rostro arreglado en una máscara de preocupación solemne. La actuación estaba a punto de llegar a su clímax. Sebastián extendió la mano a través de la mesa y colocó la suya sobre la mía. Su tacto era frío y seco, un gesto de propietario disfrazado de afecto. Me miró, sus ojos grandes y serios, la viva imagen de un hijo devoto. «Papá», comenzó, su voz baja y saturada con una sinceridad cuidadosamente ensayada. «Paulina y yo hemos estado muy preocupados por ti últimamente». Apretó mi mano. «Has hecho tanto por mí, por esta familia, toda tu vida. Trabajaste tan duro para construir todo, para proveer para mamá y para mí. Y ahora es nuestro turno de cuidarte». Miró a Paulina, quien asintió en perfecta sincronía de apoyo. «Solo queremos asegurarnos de que estés a salvo, de que estés atendido, y de que el hermoso legado que tú y mamá construyeron esté protegido». La palabra «protegido» colgó en el aire, una hermosa flor venenosa. ¿Protegido de qué? ¿De quién? Mi voz interna era fría y clara. La única amenaza a mi legado estaba sentada justo frente a mí, sosteniendo mi mano y tratando de parecer un salvador. Continuó, su voz tejiendo una narrativa de mi supuesta vulnerabilidad, de las complejidades del mundo moderno, de la carga de gestionar un gran patrimonio solo. Era un discurso magistral,
lleno de frases amorosas y tonos preocupados, y cada palabra de ello era una mentira. Lo observé a este extraño que llevaba la cara de mi hijo, y sentí una profunda sensación de desapego. Ya no era un padre escuchando a su hijo. Era un artesano observando una falsificación mal hecha y notando cada defecto individual. Soltó mi mano y se recostó en su silla, adoptando el tono de un hombre que ahora debe discutir asuntos prácticos difíciles. Papá, debido a que estamos tan preocupados, sentimos que era nuestra responsabilidad tomar un papel más activo en ayudarte a administrar tus finanzas, dijo, como si ofreciera un regalo generoso. Y para hacer eso apropiadamente, para tener realmente la capacidad de protegerte de errores o de personas que podrían tratar de aprovecharse de tu buena naturaleza, hemos tenido que iniciar un cierto proceso legal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Miró directamente hacia mí. Luego dio una mirada rápida, casi imperceptible, hacia la doctora Torres, la testigo experta. Este era el momento en que la trampa debía cerrarse de golpe. Es solo una formalidad realmente, continuó, su voz suavizándose en un murmullo tranquilizador. Es una salvaguarda legal que los abogados nos aconsejaron poner en marcha. Es por tu propio bien, por tu propia protección. Nos da las herramientas que necesitamos para ayudarte. No usó la palabra tutela. Era demasiado fea, demasiado brutal. Envolvió la jaula en terciopelo suave, esperando que yo no notara los barrotes. Calló. Había puesto sus cartas sobre la mesa. La habitación estaba completamente inmóvil. 3 pares de ojos estaban fijos en mí. Los de Sebastián estaban llenos de una lástima depredadora, la mirada de un vencedor ofreciendo falsa simpatía al vencido. Los de Paulina eran ansiosos, pero esperanzados. Los de la doctora Torres eran neutrales, observadores, registrando cada tic de mis músculos faciales, cada latido de silencio. Todos estaban esperando. Estaban esperando la confusión. Estaban esperando el estallido de rabia impotente. Estaban esperando las negaciones asustadas y divagantes de un anciano senil, cuyo mundo se desmoronaba a su alrededor. Cualquiera de esas reacciones sería una victoria para ellos, una confirmación final de todo lo que habían afirmado en su petición legal. Miré a mi hijo. Vi el leve brillo de sudor en su frente, la ligera inclinación ansiosa en su postura. Pensaba que me tenía acorralado. Pensaba que había ganado. No sentí ira. No sentí miedo. Sentí solo una calma profunda y liberadora. La calma de un maestro de ajedrez que ve a su oponente hacer el movimiento fatal exacto que sabía que haría todo el tiempo. Sostuve su mirada y, por primera vez en toda la noche, dejé caer mi máscara de abuelo cortés. Le dejé ver la claridad en mis ojos. Y luego le di una sonrisa pequeña y lenta. El silencio en la habitación se estiró, volviéndose más pesado con cada segundo que pasaba. Sebastián se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de preocupación depredadora, esperando el estallido emocional y confuso que sellaría su victoria. Estaba esperando que el animal asustado se revolviera en la trampa, pero el animal no se revolvió. Sostuve la mirada de mi hijo y mi sonrisa pequeña y tranquila no vaciló. Vi el primer parpadeo de duda en sus ojos, una grieta minúscula en su fachada perfecta y arrogante. Se había preparado para una tormenta, pero no tenía idea de qué hacer con esta quietud profunda y desconcertante. Con un movimiento lento y deliberado que se sintió magnificado en la quietud, levanté mi servilleta de lino de mi regazo. La doblé cuidadosamente por la mitad, y luego por la mitad otra vez, y la coloqué suavemente sobre la mesa junto a mi plato. Fue un acto simple, el tipo de gesto que uno hace al final de una comida agradable, y su misma normalidad pareció ponerlos más nerviosos que cualquier grito podría haberlo hecho. La neutralidad profesional de la doctora Torres vaciló. Un ligero ceño frunció su frente. Paulina se movió incómodamente en su asiento. Mi compostura no era parte de su guión. Entonces, hablé. Mi voz no estaba enojada, ni temblorosa, ni fuerte. Era conversacional, casi gentil.
La voz de un hombre haciendo una pregunta simple y aclaratoria. «Mencionaste proteger mis activos, Sebastián», dije, mis ojos aún clavados en los suyos. «¿Sobre qué activos específicamente estabas preocupado? ¿La casa?» La pregunta quedó en el aire, simple y directa. Desmanteló completamente su narrativa cuidadosamente construida de mi confusión. No estaba divagando. Estaba pidiendo detalles. Él me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, el discurso condescendiente que había preparado muriendo en sus labios. Antes de que pudiera formular una respuesta, metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. Los tres observaron el movimiento, su atención fija en mi mano. Saqué un solo sobre blanco y crujiente. No lo tiré sobre la mesa, lo coloqué suavemente, y luego con un dedo. Lo deslicé a través de la madera pulida. Se deslizó silenciosamente como un barco en un mar oscuro y tranquilo, deteniéndose directamente frente a mi hijo. «Tal vez quieras hablar con los nuevos dueños sobre la casa», dije, mi voz manteniendo ese mismo tono plácido. «Toman posesión este viernes». Sebastián miró de mi cara al sobre y de vuelta, su mente luchando visiblemente para procesar mis palabras. La confianza engreída se había desvanecido, reemplazada por una confusión cruda y desnuda. Arrebató el sobre de la mesa, sus movimientos repentinamente torpes e inciertos. Forcejeó con la solapa, rasgándola con un sonido áspero que fue sorprendentemente fuerte en la habitación silenciosa. Sacó el contenido. Sabía lo que estaba sosteniendo. Yo mismo los había puesto en el sobre esa tarde. La primera era una tarjeta de presentación, gruesa y con relieve, con el nombre de una de las firmas inmobiliarias más prestigiosas de la ciudad. El segundo era una sola hoja de papel. Desde el otro lado de la mesa podía ver el encabezado en negrita: «Contrato de compraventa». Y debajo, la dirección de mi casa, el hogar donde él había crecido, el hogar que había considerado su derecho de nacimiento. Y debajo de eso, un gran sello oficial en tinta roja, sus letras afiladas e innegables: «Vendido». El silencio que siguió ya no era expectante. Era el silencio absoluto y ensordecedor de un vacío. El tipo de silencio que sigue a un cambio repentino y violento en la presión. Observé cómo el color se drenaba del rostro de Sebastián, dejándolo de un blanco grisáceo enfermizo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el papel en su mano, como si tratara de borrar las palabras con la mente. Me miró, su expresión una de completo e incomprensible shock. Esto era imposible. Esto no podía estar pasando. Todo su plan, su petición al tribunal, se basaba en mi incapacidad para manejar mis propios asuntos. Y yo, este anciano confuso y olvidadizo, acababa de ejecutar una transacción inmobiliaria multimillonaria justo delante de sus narices. Paulina, viendo la expresión en la cara de su esposo, soltó un pequeño jadeo estrangulado. Sus ojos iban de él a mí y viceversa. Y entonces vino un sonido que rompió el hechizo. Un sonido tan pequeño y sin embargo tan devastadoramente final. La cucharita de postre en su mano, olvidada, se deslizó de su agarre sin fuerza. Cayó repiqueteando fuertemente contra su plato de porcelana. El agudo tintineo metálico resonó a través de la habitación, una puntuación perfecta y discordante para la demolición total de sus planes. No dije nada. Simplemente me senté allí, con las manos descansando en mi regazo, y observé cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Esto era solo el comienzo. Antes de que Sebastián pudiera encontrar su voz, antes de que el shock en la habitación pudiera cuajarse en ira, continué. No alcé la voz. No permití que una sola nota de triunfo entrara en mi tono. Hablé con la autoridad tranquila y desapasionada de un hombre leyendo un juicio final y vinculante. El tintineo de la cuchara de Paulina todavía parecía colgar en el aire, un fantasma de un sonido. Miré más allá de ella, más allá de los ojos ahora muy abiertos y poco profesionales de la doctora Torres, y fijé mi mirada una vez más en mi hijo. Esa venta, Sebastián,
Fue simplemente el primer paso para simplificar mi patrimonio. Dije, mi voz cortando limpiamente a través del espeso silencio. Una pieza de limpieza necesaria, se podría decir. Pero eso nos lleva al asunto más sustancial, el asunto de lo que llamaste el hermoso legado que he construido. Dejé las palabras colgar allí por un momento, dejándole recordar su propio discurso manipulador. Y en cuanto al resto de mis activos, comencé a enumerarlos con una cadencia lenta y deliberada, incluyendo la cartera de inversiones completa gestionada por la firma de inversiones, la totalidad de mi colección de libros raros valorada el mes pasado por la casa de subastas, y por supuesto todos los ingresos líquidos de la venta de la casa que acabamos de discutir. Hice una pausa. Vi como una esperanza parpadeante y desesperada se encendía en los ojos de Sebastián. La casa se había ido, sí, pero esto era el premio real. Esta era la riqueza generacional con la que había estado contando toda su vida adulta. Todavía se inclinaba hacia adelante, un hombre ahogándose buscando un trozo de madera flotante en un océano vasto y vacío. Vi el cálculo en sus ojos, la reevaluación frenética. Pensaba que había jugado mal su mano, pero creía que el juego aún seguía en pie. Creía que todavía quedaba algo para que él tomara. Le dejé tener ese único momento fugaz de esperanza, y luego lo extinguí por completo. Todos esos activos, concluí, mi voz bajando ligeramente, pero sin perder nada de su precisión, han sido transferidos hace aproximadamente una hora a un fideicomiso irrevocable recién constituido. Es una entidad legal establecida bajo el nombre de Fondo del Legado Literario Elena Méndez. Dije el nombre de su madre lentamente, con reverencia, en esa habitación estéril y desalmada. Su nombre se sintió como una oración, un escudo contra la avaricia que me rodeaba. Como hombre de finanzas, Sebastián entendía la palabra irrevocable mejor que nadie. No era una sugerencia, era una lápida legal. Era el sonido de una puerta siendo cerrada de golpe, atornillada y bloqueada. Para siempre. Decidí darle una breve lección final. Mi tono era el de un profesor explicando un teorema complejo a un estudiante que había malinterpretado fundamentalmente todo el tema. Un fideicomiso irrevocable, como tal vez sepas, Sebastián, es una estructura legal permanente. Expliqué, mirándolo mientras permanecía congelado, su rostro un lienzo de incredulidad y horror naciente. Los activos dentro de él ya no pertenecen al otorgante. Pertenecen al fideicomiso mismo a perpetuidad. Crucé las manos sobre la mesa. De acuerdo con el acta constitutiva del fondo, que Roberto Méndez y yo redactamos con cuidado meticuloso, la totalidad de sus ganancias anuales se utilizará para unos pocos propósitos específicos. Proporcionará subvenciones a bibliotecas públicas en comunidades desatendidas. Financiará una serie de becas universitarias para estudiantes prometedores de literatura e historia. Y adquirirá y preservará obras de arte y literatura raras y significativas, asegurando que estén protegidas para las generaciones futuras. Dejé que eso se asimilara. Había tomado la riqueza que él codiciaba y la había transformado en la misma cosa que él despreciaba. Un bien público, un monumento al mundo de las ideas y la historia que siempre había descartado como mi pasatiempo pintoresco y no rentable. Como fiduciario, continué, el fondo me proporcionará un modesto estipendio anual suficiente para mis necesidades y mi comodidad por el resto de mi vida. Me permitirá vivir sencillamente y continuar mi trabajo sin preocupaciones financieras. Luego giré la cabeza ligeramente para mirar tanto a Sebastián como a su esposa Paulina, cuyo rostro se había arrugado en una máscara de pura y fea incredulidad. Entregué el veredicto final en términos sencillos y claros, sin dejar lugar a malentendidos, ni espacio para falsas esperanzas. El único y permanente beneficiario del fideicomiso es el legado de su madre. Un legado de conocimiento, de belleza y de caridad. Tú, Sebastián, y tú, Paulina, no están nombrados como beneficiarios. No recibirán un solo dólar del fondo, ni ahora, ni tras mi muerte. Se ha ido todo, permanentemente.
La última palabra aterrizó en el centro de la mesa con el peso muerto de una piedra. Habían venido a cenar esperando apoderarse de un reino. Yo los había dejado con nada más que la cuenta de la comida. La habitación era un vacío. Todo el aire succionado por la fuerza de mis palabras finales. Observé las emociones jugar en el rostro de mi hijo, una progresión rápida y terrible. El shock inicial de boca abierta se endureció en una máscara pálida y cerosa de incredulidad. Parecía una estatua de sí mismo. Luego, a medida que la realidad completa e irreversible de su situación comenzaba a amanecer en él, un rubor rojo oscuro trepó desde su cuello, inundando sus mejillas con el color moteado de la rabia pura e impotente. Sus manos sobre la mesa se cerraron en puños de nudillos blancos. Paulina era un desastre. Su postura cuidadosamente construida se había hecho añicos y miraba hacia la distancia media, con los ojos muy abiertos y sin parpadear, como si estuviera viendo un fantasma de varios millones de dólares flotar a través de la pared. Había atado su vagón a una estrella, solo para verla convertirse en un agujero negro. Pero fue la doctora Torres quien reaccionó primero. Ella era una profesional, y conocía un desastre profesional cuando veía uno. Había venido aquí para observar a un sujeto para una audiencia de competencia, no para presenciar una ejecución financiera. Se levantó de su silla con una gracia tranquila y eficiente, su máscara profesional firmemente de vuelta en su lugar. «Bueno», dijo, su voz un instrumento nítido y neutral. «Esta ha sido una velada de lo más iluminadora, pero me temo que tengo un comienzo muy temprano mañana. Debo irme». No miró a Sebastián ni a Paulina. Asintió una vez, un gesto clínico y seco en mi dirección, y luego se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos resonando en el piso de madera, un sonido de retirada. La actuación había terminado oficialmente. Con su partida, la última pretensión de civilidad se desvaneció, dejándonos a los tres solos en los restos crudos y feos. Empujé mi silla hacia atrás, las patas haciendo un suave sonido de raspado en el piso, y me puse de pie. Ya no estaba interpretando el papel de un anciano frágil. Me paré alto, y por primera vez esa noche, sentí todo el peso de mis años, no como una carga, sino como una fuente de fuerza. Los ojos de Sebastián, ardiendo con un odio furioso, finalmente se encontraron con los míos. Abrió la boca para hablar, para enfurecerse, para maldecir, pero no le di oportunidad. Tenía una última cosa que decir. «Siempre estuviste obsesionado con el valor de los activos, Sebastián», dije, mi voz tranquila pero llegando a cada rincón de la habitación silenciosa. «El precio de una acción, los metros cuadrados de una casa, el número en un estado de cuenta bancario. Aprendiste a calcular el valor con una precisión increíble, pero nunca, jamás, aprendiste el valor de un legado». Lo miré, a mi hijo, y no sentí ira, sino una profunda y honda lástima. «Tu madre», continué, «dejó un legado. No estaba en una cartera de inversiones. Estaba en los libros que leía, el conocimiento que compartía, la bondad que mostraba. Era un legado de amor y del poder perdurable del espíritu humano. Esta noche no te quité nada. Simplemente protegí su legado de ti». Metí la mano en mi bolsillo y saqué una sola llave de latón antigua. Era la llave de la puerta principal de la casa donde creció, la casa que ya no era mía. Di un paso adelante y la coloqué suavemente sobre la mesa pulida junto a su puño cerrado. Se veía pequeña e insignificante en el vasto espacio vacío. El sonido que hizo fue diminuto, un suave clic de metal sobre madera, pero se sintió tan final como un mazo dictando un veredicto. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Le di la espalda a mi hijo, a su esposa y a las ruinas de su codicia. Salí de su casa fría y vacía hacia el aire fresco y limpio de la noche. Mientras la pesada puerta se cerraba detrás de mí, no sentí el triunfo amargo de la venganza. No sentí alegría. Sentí una vasta quietud y una paz profunda. No había ganado una batalla contra mi hijo. Había recuperado mi propia vida,
Había honrado la memoria de mi esposa. Había reclamado mi dignidad. Y esa era una victoria que valía más que cualquier fortuna. Esta historia nos enseña una lección poderosa. La verdadera fuerza a menudo es silenciosa, y la sabiduría nunca debe confundirse con debilidad. El hijo de Arturo vio a su padre simplemente como un activo financiero para ser controlado, cegado por la codicia ante toda una vida de experiencia y pensamiento estratégico que yacía bajo un exterior tranquilo. Es un recordatorio profundo de que el valor de una persona no se mide por la fortuna que posee, sino por la integridad del legado que ha construido. Cuando se enfrenta a la falta de respeto suprema, la mayor victoria no reside en la reacción emocional, sino en la acción tranquila y decisiva que protege la dignidad de uno. Si creen que la sabiduría y la dignidad son los activos más poderosos de todos, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse para más historias de justicia servida y compartan sus pensamientos en los comentarios de abajo.